Como mencioné antes, una de las razones por las que fumamos es nuestra adicción a la nicotina. La segunda y más insidiosa razón por la que fumamos es tu subconsciente, que ha sido engañado. Quiero tu total atención, ya que juntos vamos a revelar la trampa en la que todos hemos caído como fumadores o vapeadores. Hoy la vamos a destapar a fondo y la vamos a comprender en profundidad. Volvamos a la pregunta: ¿por qué empezaste a fumar? ¿Era algo que nunca habías probado en tu vida y no sabías a qué sabría? Lo único que sabías era que tenía muchas cosas negativas y que era perjudicial para tu salud. Probablemente tus padres te decían que nunca fumaras. Aún así, muchas personas dejaron de lado todo lo que sabían y todo lo que escuchaban, y de hecho fumaron. Vamos a profundizar más y a entender el impacto del subconsciente en nuestro pensamiento. En general, el subconsciente ocupa aproximadamente el 95% de nuestro pensamiento. ¿Lo sabías? Todo lo que hemos probado, olido, visto, escuchado, todas las experiencias de nuestra vida están almacenadas ahí, en nuestro subconsciente. Imagina el subconsciente como una pequeña cámara oculta sobre ti, con memoria ilimitada que graba todo lo que vives a diario en cada momento de tu vida. Por ejemplo, piensa en todas las veces que ves a personas fumando en las películas, presentándose como relajadas y exitosas. Estas imágenes se almacenan en el subconsciente y afectan tu comportamiento sin que te des cuenta. El subconsciente influye significativamente en nuestra vida, incluso en cuestiones objetivas, como el cigarrillo y el daño que causa. Si tu subconsciente se deja engañar por el cigarrillo o por cualquier droga, entonces es muy poco probable que no te dejes engañar. El subconsciente funciona como un transmisor de mensajes o procesa los estímulos que recibes a nivel consciente y activa ciertos patrones de comportamiento sin que te des cuenta. El resultado es que las decisiones que tomas están muy influenciadas por tu pensamiento subconsciente sin que te des cuenta. Según investigaciones, el 80% de los fumadores desean dejar de fumar, pero les resulta difícil debido a la fuerte adicción a la nicotina y a las creencias profundamente arraigadas en su subconsciente. El pensamiento subconsciente es mucho más poderoso en la capacidad de procesar información y, en esencia, nos guía en la vida sin que nos demos cuenta. De hecho, en cuanto a velocidad, el subconsciente funciona aproximadamente 30.000 veces más rápido que el consciente, lo que hace que juegue un papel determinante en las decisiones instantáneas que necesitas tomar en tu vida. Lo más impresionante es que, por lo general, las decisiones que tomamos de manera inconsciente suelen ser correctas. Por ejemplo, el subconsciente evalúa correctamente cuando debemos tener miedo de algo peligroso, cuando debemos sentirnos atraídos por algo hermoso o cuando debemos usar nuestras habilidades subconscientes, como caminar o conducir. Es especialmente importante la precisión del subconsciente en situaciones de peligro. Los mercadólogos conocen bien el poder de la sugestión sobre el subconsciente. Durante muchas décadas hemos visto en carteles en las calles, en la televisión, en revistas, a personas guapas y saludables, con un cigarrillo en la mano. Personalmente, desde que era niño recuerdo recibir información sobre el cigarrillo y cómo te relaja, la confianza en ti mismo que te da y lo bien que te sientes cuando lo fumas. Toda esa información se almacenaba en mi subconsciente y al final, el mensaje que quedaba era lo importante que era el cigarrillo en momentos de alegría, estrés, concentración y relajación. Además, en muchas películas antiguas del oeste, el protagonista siempre pedía como último deseo poder fumar un cigarrillo. ¿Cuántas veces recuerdo haberlo escuchado de otros niños en la escuela? Y sin embargo, en todos esos niños ya se había instalado en su subconsciente la idea de que el cigarrillo era tan placentero, o el puro, que era una necesidad tan grande para una persona moribunda fumarlo justo antes de morir. Desafortunadamente, esa clase de información errónea suele quedar grabada en nuestro subconsciente. Es como un niño pequeño que se cae al intentar bajar un escalón por primera vez. Si se cae y se lastima, después tendrá miedo de bajar solo y pedirá ayuda. Así, fumar constituye una grabación errónea en nuestro subconsciente. Por eso,
Cuando decides conscientemente dejarlo, tu propio subconsciente sabotea tu esfuerzo, ya que erróneamente lo considera algo bueno. Volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué empezaste a fumar? La respuesta es que, de manera subconsciente, crees que fumar tiene algo que ofrecerte y sientes que pierdes algo si no fumas. Esta creencia está arraigada en tu subconsciente desde que eras un niño pequeño. Ignorando los consejos de nuestros padres, todos fumamos. Realmente hicimos un gran esfuerzo para volvernos adictos al cigarrillo. Normalmente, el primer cigarro es asqueroso, nos ahoga y nos hace toser. Sin embargo, al ver a otro fumador que puede estar bien vestido, ser joven, guapo o guapa, pensamos que debe haber algo que valga la pena en fumar. Y todo esto nos lleva a esforzarnos por volvernos adictos. Y con el tiempo nos hundimos cada vez más en nuestra adicción y empezamos a sentir placer cuando desaparece la molestia del síndrome de abstinencia. Esto refuerza en nosotros la creencia de que, en efecto, el cigarrillo es un placer. Pero te preguntas, ¿qué tiene que ver la molestia con el cigarrillo si se supone que ofrece placer? La propia industria tabacalera, obligada por una orden judicial hace algunos años, publicó investigaciones que había ocultado durante muchos más años. En esas investigaciones se mencionaba que la nicotina provoca durante algunas horas una excitación en el sistema nervioso y una tensión muscular. Por lo tanto, la nicotina provoca una alteración retardada en tu sistema nervioso que percibes como nerviosismo, tensión muscular o malestar general. Cuando leí esto, intenté experimentarlo yo mismo fumando un cigarrillo después de haber dejado de fumar. Básicamente, era una excusa para volver a fumar. Aún así, me di cuenta de que ese cigarrillo no me ofrecía ningún placer. Me ahogó y me causó malestar poco después. Sin embargo, al poco tiempo ocurrió exactamente lo que esperaba. Sentí una inquietud tardía y una molestia en el pecho y en la cabeza. Esa inquietud tardía que se genera después de cada cigarrillo, a la que te acostumbras mientras fumas o vapeas, es desagradable pero pasajera, ya que desaparece después de unas horas. Dependiendo del organismo o del fumador, este síntoma puede tardar unas horas o incluso algunos días en desaparecer por completo. Cada fumador lo experimenta de manera diferente, tanto en intensidad como en la forma en que se manifiesta. Algunos sienten estrés, otros están más nerviosos y otros sienten tensión. Pero lo más importante es que no es tan perceptible, es leve y no la notas en tu vida cotidiana. Así que los síntomas que te provoca fácilmente los confundes con otras situaciones, como el estrés, la ansiedad o la presión. En concreto, al fumar tu primer cigarrillo, en el intento de eliminar el veneno de la nicotina, tu cuerpo comienza a manifestar los síntomas de malestar que describimos antes. Sin embargo, tu subconsciente registra erróneamente esta experiencia como ansiedad, porque los síntomas son similares a los de la ansiedad, como el malestar, el estrés y la presión. Así, acabas de engañar a tu, por lo demás, infalible subconsciente haciéndole creer que la abstinencia de nicotina es ansiedad. Sin embargo, después de muchos cigarrillos, nuestro organismo empieza a confundir la ansiedad real con la abstinencia de nicotina. Así, cuando realmente estamos ansiosos o tristes, básicamente sentimos los mismos síntomas que con la abstinencia de nicotina y por eso fumamos sin parar, ya que sentimos que para aliviar lo que sentimos debemos seguir fumando. En tales casos, es posible que ni siquiera lleguemos a sentir los verdaderos síntomas de la falta de nicotina, ya que encendemos un cigarrillo tras otro y no pasa suficiente tiempo para que estos se hagan notorios. Aún así, la ansiedad sigue ahí y no disminuye, por muchos cigarrillos que fumes. ¿Cuántas veces te ha pasado que enciendes un cigarrillo mientras el anterior todavía está en el cenicero? El ciclo completo del éxito del cigarrillo se cierra con la mala interpretación del verdadero placer. Nuestro subconsciente, al considerar el alivio de los síntomas de abstinencia de nicotina como un verdadero placer, vuelve a confundirse. La verdad es que quizá la única manera en que el cigarrillo le ofrece algo al fumador es ese alivio pasajero de los síntomas de abstinencia que el propio cigarrillo le causó antes. Desafortunadamente, en lugar de centrarse en el hecho de que el cigarrillo es el que te causa los síntomas de abstinencia, el subconsciente se engaña y piensa que disfrutas el cigarrillo, ya que al fumar el siguiente,
simplemente apaga el malestar que sentías por el anterior. Así se explica también la razón por la que, cuando estás en una fiesta o de vacaciones, siempre sientes la necesidad de fumar un cigarrillo. ¿Por qué? Nuestro subconsciente ha confundido el placer que sientes en ese momento con el alivio de los síntomas que te proporciona el cigarrillo. El fumador está condenado, ya sea en la alegría o en la tristeza, a buscar el cigarrillo. Y todo esto simplemente porque el cigarrillo logró engañar a su subconsciente. Para lograr esto, el cigarrillo tiene tres características que no tiene ninguna otra droga. Primero, tiene un retraso temporal en los síntomas que sientes cuando llega la hora de fumar. Tan grande que el subconsciente no puede darse cuenta de que el malestar proviene del cigarrillo. En segundo lugar, provoca la misma molestia que la ansiedad real y en tercer lugar, genera el mismo placer que una verdadera satisfacción. Una vez dejé de fumar durante 3 o 4 semanas y lo retomé de nuevo cuando estaba feliz en una playa maravillosa en la que me encontraba. Recuerdo que después me preguntaba y me decía a mí mismo, pero si no me sentía triste, no sentí presión ni ansiedad, porque lo empecé de nuevo. ¿Cómo se explica ese antojo tan fuerte que sentí de repente mientras estaba relajado en la playa? La explicación es sencilla. Mi antojo se debía a la conexión errónea que había hecho mi subconsciente entre el placer y fumar. Qué trágico que, sin estar físicamente enganchado, recaí simplemente porque mi subconsciente había sido engañado. Creo que eso que viví entonces es la razón número uno por la que uno recae en el cigarrillo, cuando ya han pasado los primeros días difíciles y la ansiedad tardía por la falta de nicotina. La razón en este caso es puramente psicológica y se debe al hecho de que tu subconsciente había sido engañado y había asociado la sensación de alegría y la sensación de ansiedad con fumar un cigarrillo. Increíble, pero cierto. Atención, esto puede suceder durante los primeros meses y en ese caso, tu conciencia debe superar a tu subconsciente. Ahora que ya sabes que no sientes ninguna necesidad de fumar un cigarrillo, simplemente estás o ansioso o contento. Vamos entonces a resumir todo lo anterior y a poner en orden cómo actúa la nicotina, para que nunca lo olvidemos. Recuerda que la nicotina crea un círculo vicioso que te mantiene prisionero. Cuando fumas tu primer cigarrillo, no te sientes nada bien. Al contrario, no te gusta, ya sea un cigarrillo electrónico con cualquier sabor, uno clásico o uno calentado. Al cabo de un rato, empiezas a sentirte nervioso y a experimentar otros síntomas debido a la abstinencia de nicotina. Si en ese momento fumas el siguiente cigarrillo, justo cuando sientes la abstinencia, entonces de repente los síntomas de la abstinencia disminuyen y te sientes aliviado. Un poco después, los síntomas de abstinencia vuelven a aparecer y así necesitas otro cigarrillo para sentir alivio. Y así sucesivamente. Pero la inquietud, por muchas veces que la alivies, siempre estará ahí para el fumador. Mientras tanto, la persona que no fuma estará tranquila y serena y nunca tendrá que enfrentarse a ese conflicto interno. Así que, mientras que en nuestros primeros cigarrillos la inquietud retrasada por la nicotina nos hace pensar que tenemos ansiedad y el alivio que sentimos con el siguiente cigarrillo nos da una sensación de placer y relajación, después de varios cigarrillos las cosas cambian. Cuando tienes ansiedad real o estás preocupado, sientes que quieres fumar y cuando sientes una verdadera alegría por algo, de repente también sientes que quieres fumar. Porque el alivio de los síntomas de la nicotina se parece mucho a la verdadera alegría. Ya has caído de lleno en la trampa del cigarrillo. Recuerda cuántas veces, cuando estás estresado por el trabajo o por problemas personales, sientes la necesidad de fumar un cigarrillo. Eso no es otra cosa que tu subconsciente confundiendo los síntomas de abstinencia de la nicotina con la ansiedad. Sin embargo, cuando te lo estás pasando bien en una fiesta durante las vacaciones, la necesidad de fumar se vuelve intensa, ya que tu subconsciente ha asociado el alivio de los síntomas de la nicotina con el placer. Este mecanismo es la razón por la que fumar parece encajar tanto en momentos de estrés como en momentos de alegría. Esta molestia retardada y su alivio te han creado ilusiones de sentimientos, atrapándote en un círculo vicioso de adicción.
Entender este mecanismo es el primer paso para romper ese ciclo. Ahora sabes que la nicotina no ofrece un verdadero placer ni relajación. Es simplemente una droga que crea los síntomas de abstinencia y luego los alivia temporalmente, haciéndote creer que te ha ofrecido algo. La verdad es que puedes vivir una vida mejor y más saludable sin el cigarrillo, liberando tu subconsciente de las creencias erróneas que ha creado la propia nicotina. Ahora que entiendes el ciclo de la nicotina y la ilusión del placer, puedes empezar a trabajar hacia tu liberación del tabaco. Cada vez que sientas la necesidad de fumar, recuerda que no es una necesidad real, es simplemente tu subconsciente que ha sido engañado. Con esta conciencia, puedes dar el primer paso hacia una vida sin cigarrillos. Rompe el círculo vicioso y libera tu subconsciente de las creencias erróneas sobre la nicotina. Vive una vida llena de verdadera alegría y salud.